Buenas tardes. Esta entrevista se va a realizar para la asignatura de Contexto Social Global y Nacional de la especialización de Gerencia Social. Mi entrevistado del día de hoy es Emerson Buitrago. Entonces, Emerson, pues quisiéramos saber que nos cuentes cuál es tu experiencia, tu rol, tu perfil y qué haces. Sí. Listo. Buenas tardes, Daniela. Como ya tú dijiste, mi nombre es Emerson Buitrago. Yo soy antropólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy profesor de la Universidad de Santander, en Bucaramanga. Y que desde que yo me gradué de la universidad he estado trabajando con comunidades indígenas y campesinas, principalmente en varios contextos. Trabajé en el proyecto de creación de insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos de páramos, en el cual llegué, digamos, con mi trabajo de grado que realicé con los campesinos mineros de Betas, páramo de Santurbán, Santander, y digamos que desde que entré al Humboldt estuve acompañando a algunas cuantas campesinas de páramo. Luego de ahí trabajé en tratamiento ambiental, planes de manejo de cuencas hidrográficas, donde estuve acompañando a comunidades indígenas en lo que es la serranía del Perijalo Yucpa, y estuve con algunas comunidades campesinas y afrodescendientes en la cuenca del Canal del Dique. Esto es principalmente Bolívar y Atlántico. Y luego trabajé un tiempo con el pueblo Barí, en el resguardo Motilón Barí, esto es la Tatumbo norte de Santander. Ahí estuvimos trabajando sobre todo el tema de la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, PIRC, con la comunidad. Y ya. Listo. ¿Por qué te interesaste en estas áreas y en estas comunidades para trabajar con ellas? Bueno, yo creo que esta es una vocación que viene desde la misma disciplina que estudia antropología, desde su misma estructura y su mismo método de investigación, la misma forma en que se construye conocimiento y ligadas directamente con comunidades locales, específicamente con comunidades indígenas. Es más, sobre todo en la Universidad Nacional de Colombia, que tiene un fuerte énfasis. Esto hace que uno despierte una vocación, un interés muy fuerte con el trabajo con comunidades, y en mi caso particular, desde la universidad he estado vinculado y he estado interesado en procesos, sobre todo de comunidades rurales y temas ambientales. Mi trabajo de grado tiene que ver con la concepción de los campesinos del páramo de Santurbán, del páramo del agua y del oro, y cómo estas entran en conflicto, en diálogo y tensión. Esto ha sido como un eje que ha guiado la mayoría de mis trabajos y de investigaciones que he hecho, y además también digamos, las opciones laborales en las que he trabajado. Por mi interés por el tema ambiental, yo he trabajado precisamente en temas de ordenamiento ambiental, y el trabajo en comunidades, precisamente en conflictos ambientales y problemáticas territoriales. Listo. ¿Cuáles son los principales temas o problemáticas que te has encontrado en estos territorios relacionados con los derechos humanos? No te escucho bien. ¿Me repites, por favor? Sí, claro. ¿Cuáles son los principales temas relacionados con los derechos humanos que te has encontrado en estos territorios? Bueno, muchos. En todos hay procesos muy fuertes de violación de derechos humanos o de vulneración de los derechos humanos, pero en especial quiero hablar del caso de Catatumbo, que es, digamos, uno de los más fuertes. Vale la pena recordar que el pueblo Bari vivió una serie de violaciones muy fuertes. De hecho, vivieron un resto que se capta como etnocidio en la primera década del siglo XX.
causa de la concesión de una concesión petrolera, la concesión de la concesión petrolera Barco, la cual, digamos, se concede a una empresa multinacional que inclusive llegó a poner precio a las cabezas de los indígenas, a promover la cacería de indígenas entre los obreros y entre los campesinos de la región. Y esto perdura más o menos entrada la década de los 60, 70. Y tras de eso es cuando llegan los diferentes grupos armados a la zona. Vemos que el Catatumbo tiene una amplia y diversa presencia de actores armados ilegales, FARC, EPL, paramilitares de diferentes grupos. Y todo esto ha hecho que el pueblo barí sea juzgado en el auto 004 del 2009 como un pueblo en riesgo de desaparición física y cultural, lo cual obliga al Estado a generar un proceso fuerte de salvaguarda, un plan de salvaguarda para garantizar los derechos y la existencia del pueblo barí que está desapareciendo. Recordemos esto que a inicios del siglo XX la población del pueblo barí rondaba más o menos los 30.000. Hoy en día hablamos de una pérdida mayor al 80% de su población. Y cifras más o menos semejantes pasan con el territorio. También tiene una gran región que abarcaba casi todo el territorio de lo que es el día de Catatumbo, e inclusive en épocas prehispánicas el territorio barí llegaba hasta lo que hoy en día es Utah, y hasta los límites de las partes altas de la cordillera. De hecho, en el saber ancestral del pueblo barí existen referencias a Pamplona. Pamplona se llamaba en lengua barí Yera, que tiene que ver con cañas, montaña fría, y todo eso iba perdiendo y hoy en día está confinado a un territorio que representa menos del 80% de lo que fue, o sea, menos del 20% de lo que fue, han perdido más del 80%. Esto, cuando yo entro a trabajar ahí en el plan, la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, precisamente estamos identificando situaciones de vulneración de derechos humanos y sobre todo, digamos, como antropólogo estaba enfocado a la vulneración de derechos que afectaran directamente la conservación y la existencia cultural de la cultura del pueblo barí. Ahí encontramos muchos actos de violencia, principalmente después de los paramilitares. El pueblo barí nos cuenta de que fueron objeto de violación de mujeres, de falta de autoridades, confinamiento, pérdida del territorio, estuvieron también en asesinatos y de reclutamiento de menores, una serie bastante amplia de violaciones de derechos, y que pusieron en riesgo la existencia del pueblo. Muchos miembros del pueblo tuvieron que desplazarse, también una afectación económica fuerte, porque estos son cultivos de ellos tenían una cooperativa que comercializaba productos agrícolas de ellos hacia Cúcuta, todo eso fue destruido. Y pues estaba mencionando, se pone en riesgo la continuidad de la existencia física y cultural de ellos. Que tú hayas identificado qué fortalezas tiene la comunidad en relación con la defensa y promoción de los derechos humanos. Bueno, el pueblo barí es un pueblo bastante organizado. Hay que entender que, bueno, primero hay que partir de resaltar que el pueblo barí está conformado en dos resguardos en un pueblo binacional. También hay una gran parte de ellos en Venezuela. El pueblo barí en Colombia está organizado en dos resguardos, y el resguardo Catalaura. El resguardo Motilo Barí tiene una asociación de autoridades tradicionales, es decir, se llama Ñatuba Barí. Dentro de Ñatuba Barí existe un comité de derechos humanos, que son los que se han encargado primero de formarse, ¿no? tanto con abogados de ONGs nacionales e internacionales que hacen presencia en la región,
como a través de capacidad que ha dado la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Ellos son los encargados de leer los derechos humanos, para cualquier acto de violación y de demandar frente al Estado en muchas circunstancias las violaciones de los derechos humanos. Esto es una forma de garantizar y de, por lo menos, tal vez de garantizar todavía no, pero sí por lo menos de visibilizar y exigir los humanos para el pueblo barí. Por otro lado, también hay que resaltar que el pueblo barí es un pueblo muy organizado, existe una fuerte un respeto a las autoridades que ha permitido una cohesión que en muchos casos nos ha ayudado a afrontar las distintas y difíciles circunstancias que ha tenido que vivir por el conflicto armado y por el problema del extractivismo anteriormente y actualmente, además del conflicto armado, el tema del narcotráfico, que también está afectando directamente a toda la comunidad y sobre todo la afectación que tiene con los jóvenes. Ya para terminar, ¿consideras que la solución a los problemas de los derechos humanos son fundamentales para lograr la paz? Sin duda, el tema de los derechos humanos ha sido fundamental a lo largo de la historia, digamos, la historia reciente del pueblo barí. Se ha convertido en una herramienta que ha logrado visibilizar problemáticas y tratar de gestionar procesos. La misma formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, pues surge de el reconocimiento del Auto 004 del 2019 del pueblo en condición de desaparición física y cultural, también responde a esto, a la violencia de humanos. Pero yo quiero ir más allá de simplemente el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos, y esto en dos principalmente. Por un lado, comprender que el contexto en el que surgen los derechos humanos como producto de Occidente, producto de varios países occidentales que si bien han colaborado y han contribuido a muchas naciones y a muchos pueblos y a muchas comunidades en el mundo, construyendo una lógica occidental y que valdría la pena entrar a evaluar, cuestionar, pensar de una manera distinta. Pensemos un poco, el pueblo barí, por ejemplo, ellos se consideran parte del todo con el territorio. Ellos son simplemente la mitad del territorio y el territorio es su voz. Pensemos también cómo el pueblo barí está conformado por los Ishik Barí, que son seres espirituales, que son hermanos espirituales del pueblo barí y que también son actores y víctimas del conflicto armado. Y por lo mismo también ellos consideran que es importante la reparación de ellos. El territorio también como víctima es importante la reparación. Y todo esto pues plantea retos para pensarnos el tema de los derechos de una manera, ¿no? Por otro lado está el tema de todo lo que, de las garantías que son necesarias de dar para la preservación de los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos es como una base, es como lo mínimo que tienen que garantizar, los derechos que también empezamos a apelar y este tipo de programas y de desarrollo que exige y que requiere el pueblo barí. Listo, muchas gracias por tu tiempo, Emerson, y gracias por tus conocimientos.